En este curso han sido 4 las sesiones celebradas, todas ellas adoptando acuerdos cruciales para el funcionamiento de la universidad. 2 sesiones para la anterior presidencia de don Antonio Zoido Martínez, que finalizó su mandato, y 2 sesiones para el recién nombrado presidente del Consejo Social, don Antonio Huertas Mejías, quien tomó posesión de su cargo el 16 de abril de 2021 y que nos honra con su presencia en este acto. El profesorado de la Universidad de Extremadura se distribuye de la siguiente manera. El 47% de la plantilla somos funcionarios de los cuerpos docentes y el 53% restante profesores contratados. Más del 71% de la plantilla docente tiene dedicación a tiempo completo y casi el 40% son mujeres. El porcentaje de doctores entre el profesorado casi llega al 70%, concretamente un 69,55%. Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios de nuestra universidad, se distribuye de la siguiente manera. De un total de 869 personas, el 54,78% de la plantilla son mujeres y el 45,22% restantes son hombres. El 73,49% de los puestos de trabajo tiene carácter indefinido, mayoritariamente funcionarios. Por lo que respecta a los estudiantes, los de nuevo ingreso del curso 2020-2021 alcanzaron la cifra de 5.382, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al curso anterior, repartidos del siguiente modo. 3.820 nuevos estudiantes de grado, 1.307 nuevos estudiantes de máster y 255 nuevos estudiantes de doctorado. En total, los que se matricularon a nuestros centros sobrepasaron la cantidad de 20.000 estudiantes. El 56,18% de nuestros estudiantes son mujeres. Se han defendido 127 tesis doctorales en este curso que ya acaba. Por lo que se refiere a la actividad docente y divulgativa, la implantación de los sistemas de garantía de calidad en nuestros centros sigue siendo valorada positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación al cumplir correctamente los principios establecidos por los diversos programas de aseguramiento y evaluación de la calidad. De esta forma, la Universidad de Extremadura sigue posicionada en la primera línea de la gestión de la calidad y en el reconocimiento y validación de nuestros centros y títulos, y seguimos avanzando posiciones en los diferentes rankings internacionales, como el reputado Academic Ranking of World Universities, más conocido como Índice de Shanghái. Por otra parte, hemos alcanzado la 22ª edición de los cursos de verano-otoño internacionales, con un total de 21 cursos celebrados, tanto presencial como virtualmente, condicionados por las circunstancias sanitarias. En lo referente a la actividad investigadora, el programa presupuestario destinado a la investigación ha supuesto la captación y gestión de más de 32 millones de euros. De estos fondos han sido 22 millones de euros los que ha gestionado el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación, derivados de proyectos competitivos y contratos de investigación con empresas privadas e instituciones. Casi 6 millones de euros estos últimos, que fueron conseguidos por nuestros investigadores. Mantenemos activos 1.602 proyectos de investigación, de los cuales 716 corresponden a contratos de investigación y el resto a ayudas conseguidas en diversas convocatorias competitivas. Para ir concluyendo, me referiré en materia de infraestructuras, que seguimos continuando con la mejora de nuestras infraestructuras y con la adecuación de nuestros espacios docentes a las exigencias de calidad que se nos demanda. Y para concluir, un dato económico. El presupuesto de la Universidad de Extremadura para 2021 fue aprobado por el Consejo Social en el mes de abril de 2021, publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 3 de mayo, suponiendo un montante global de 172.480.105 euros. Y fiel a mi promesa inicial de brevedad y pidiendo disculpas por las incidencias técnicas que a todos nos han asustado, y siendo también conscientes de haber dejado muchas cosas en el tintero, cuya referencia haría interminable mi intervención, concluyo. Muchas gracias por su atención. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores.
por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina, y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Doña Cristina Rodríguez Rangel, doña Manuela Rodríguez Romero, doña Ana María Gómez Martín, nuevos doctores por el Centro Universitario de Plasencia. Como llevamos un curso sin haber hecho investidura de doctores, estamos desentrenados. Lo siento. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Doña María Fernanda María Bizarro Policarpo, don Antonio Hidalgo Mateos y doña Cruz María Flores Rodríguez. Los dos primeros por la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo y la tercera por la Facultad de Formación del Profesorado. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Formación del Profesorado, doña Carmen Gómez Labrador, doña Caridad Sierra Daza, por la Escuela de Ingenierías Agrarias, don Damián Bartolomé Fernández Rodríguez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Educación, doña María del Pilar Cantillo Cordero, doña Irene Castellano Risco, doña María Fernanda Giles Pérez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Educación, doña Marta Alexandra González Nogueira, doña Juana María Gutiérrez Caballero, doña Milagros Mateos Núñez.
Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Educación, don José Antonio Murillo Pulgarín, doña Soledad Ramírez Orduña. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, don Marco Alexandre da Silva Batista. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Sí. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, don David García Santos, don David Mancha Triguero, doña María Reina Román. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, doña Joana Raquel Silva Suárez de Carullo Márquez, y por la Escuela Politécnica, don Javier Corral García, don Jesús Manuel Calle Cancho. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela Politécnica, don Carlos Sánchez Franco, don José Carlos Sancho Núñez, don Alberto Serna Martín. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela de Ingenierías Industriales, don Juan Carlos Gómez Blanco, don César Rodríguez Arbaizagoitia Calero, doña Milena Linet Zambrano Hernández. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Esteban Cruz Hidalgo, don José Manuel da Piñeiro Nogueira Barros, don Jesús Redondo Hernández. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo.
Facultad de Filosofía y Letras, Nova Barrero Martín, Elena Suárez Núñez, Luz María Martín Delgado. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Ciencias, doña Guadalupe Álvarez Hernán, don Manuel González Blázquez, don Alejandro Monroy Lolí. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Ciencias, doña Mónica Palomino Vasco, don José Antonio Paredes Moreno. Y por la Facultad de Ciencias del Deporte, don Miguel Madruga Vicente. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Se va a proceder a la entrega de distinciones a los centros que han logrado el reconocimiento de sus sistemas de garantía de calidad por las Agencias Nacionales de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria. Un año más, uno de nuestros centros ha sido merecedor del máximo reconocimiento en materia de calidad que concede la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, habiendo obtenido un importante reconocimiento. En este acto solemne hacemos este reconocimiento a la Facultad de Veterinaria, por lo que pido a su decano que se sirva a subir al estrado a recoger. Tiene la palabra el doctor don José Antonio Vega Vega, catedrático de Derecho Mercantil en el Centro Universitario de Plasencia, para pronunciar la lección inaugural del curso 2021-2022, la protección de las creaciones de la inteligencia, especial referencia al plagio. Con vuestra venia, a propósito de Albert Einstein, suele contarse una anécdota que quizás sea apócrifa. Cuando formuló la teoría de la relatividad, con frecuencia era invitado por universidades y academias para explicar su famosa teoría. Las conferencias que le solicitaban eran tantas que al final, para los desplazamientos, decidió proporcionarse un automóvil con chofer. En uno de sus numerosos
desplazamientos, Einstein se lamentaba de lo monótono y aburrido que era dictar siempre la misma conferencia. El chofer le replicó que para aburrido su trabajo, que suponía conducir cientos y cientos de kilómetros en silencio. La porfía entre ambos se resolvió proponiendo a Einstein conducir él el vehículo y que fuera el chofer el que dictara la conferencia en la próxima universidad. El chofer aceptó encantado. Se cambiaron los trajes y en la universidad de destino el conductor, que de tanto oírla ya se sabía de memoria la conferencia, subió al estrado y explicó la teoría de la relatividad con gran soltura y desparpajo. Al final, un catedrático que quería poner en aprieto a Einstein se levantó y formuló una pregunta un tanto cacciosa. El chofer, calando enseguida las aviesas intenciones del profesor, no se amedrentó y le respondió muy digno. La pregunta que usted me formula es tan sencilla que hasta mi chofer, que está sentado al final de la sala, se la puede responder. Así fue, el falso chofer se levantó y respondió clara y cumplidamente la pregunta que le había formulado el inquieto profesor. Esta anécdota, que como he dicho, quizás sea apócrifa, nos sirve para introducirnos en la materia que hoy nos trae aquí. ¿A quién pertenece la teoría de la relatividad? Por mucho que la explique el chofer, no nos cabe la menor duda que la misma siempre hay que atribuírsela a Einstein, a su genuino autor. Señor vicerrector en funciones de rector magnífico, señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, dignísimas autoridades académicas, civiles, militares y judiciales, queridos compañeros, alumnos, amigos todos. Considero un privilegio impartir esta lección en el acto solemne de inauguración de curso. Sin duda ninguna, es una de las lecciones más importantes que un profesor universitario puede impartir a lo largo de su vida. Siempre he mantenido que la vida es un proyecto de felicidad. Mi proyecto particular se ha construido en el ámbito del estudio universitario. Mis padres, ejemplos de sacrificio y laboriosidad, me educaron para el trabajo y mi vida ha sido una constante dedicación al mundo del derecho. Por eso quiero agradecer en este acto a mis maestros y a todos los que me han ayudado en mi formación y a mis compañeros de vida universitaria, en especial a los del Centro Universitario Placentino y a los de la Facultad de Derecho de Cáceres, todas las atenciones, ayudas y respeto que me han profesado a lo largo de mi carrera universitaria. También quiero agradecer hoy aquí la presencia del director del centro universitario y del decano de la Facultad de Derecho por sus atenciones y ayudas. Por supuesto, a mi familia, a mi compañera y amigos, todo mi amor y cariño. Decía antes que la cuestión que nos ocupa hoy es la protección de las creaciones de la inteligencia. La propiedad intelectual e industrial es un tema polémico y muy controvertible. Las creaciones del ingenio están protegidas como derecho fundamental en numerosos textos internacionales, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Casi todos los ordenamientos la protegen a nivel constitucional y en el nuestro, además de las leyes ordinarias, se tutela en el artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, hay opiniones que se oponen a esta protección. Argumentan que las ideas son libres, universales, y no deben protegerse, porque al protegerlas, las limitamos. Pero para centrarnos mejor en el tema, debemos hacer una aclaración de partida.
Hablamos con frecuencia de la protección de las ideas. Esta afirmación no es del todo exacta. Las ideas son abstracciones universales y no necesitan protección. Pertenecen al género humano. Las ideas universales, por ejemplo, amor, vida, muerte, incluso un motor que funcione con aire comprimido, son meras abstracciones. El ordenamiento jurídico no protege estas ideas. Lo que protege es la manifestación o la realización práctica de estas ideas. Voy a poner dos ejemplos para centrarnos mejor. Cuando Lope de Vega nos describe lo que es el amor en un famoso soneto que comienza diciendo desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, y termina diciendo, esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Al proteger esta composición poética, no protegemos la idea del amor. Lo que protegemos es la forma en que un poeta describe el amor. Si alguien tiene la feliz idea, como decía antes, de inventar un motor de aire comprimido, no podrá patentar esta sola idea. La patente ha de versar sobre el proceso técnico que permita construir ese motor de aire, de forma tal que cualquier persona con los conocimientos adecuados pueda fabricarlo y, por supuesto, que funcione. Con estos dos ejemplos ya hemos puesto de relieve los dos aspectos de la propiedad intelectual. Un aspecto ideal, cultural, digamos estético y estático, que son los derechos de autor, y un aspecto práctico, dinámico, técnico, que son las invenciones industriales. Veamos brevemente estos dos aspectos. El tema de las creaciones industriales es polémico y genera grandes controversias jurídicas y hasta éticas. Bástenos ver que estamos asistiendo en nuestros días al gran debate que suscita la legitimidad de las patentes sobre vacunas. Supone, en efecto, un gran dilema ético la cuestión de si es lícito tener que recompensar económicamente a los titulares de un invento que sirve para salvar vidas, mientras millones de personas están muriendo o pueden morir por no poder acceder a esas vacunas. Hay que reconocer que este debate no se produce únicamente en el campo sanitario. Es una controversia que se suscita en casi todos los órdenes económicos entre los países del primer mundo, defensores de las patentes, y los países en vías de desarrollo, partidarios de su abolición. Para abordar en profundidad este tema, esta interesantísima controversia, necesitaríamos un curso completo. A mí se me ha dado prácticamente media hora para exponer de una manera distendida, lo que es la conferencia que ustedes tienen. Por eso me limitaré a hacer una breve reflexión personal. He defendido siempre que en materia de patentes no es más progresista el que defiende su libre utilización o abolición. En este tema hay que ser éticos, pero ante todo pragmáticos. En nuestra sociedad, desgraciadamente, las almas altruistas no abundan. El individuo se mueve por el ánimo de lucro, por la recompensa de sus actos, sea por la fama, por la gloria, sea por una prosaica compensación económica. Probablemente, sin derechos de patente, se ralentizaría la innovación. Las patentes son el motor esencial que abren las vías de la investigación y de la difusión del conocimiento. La utilidad de las patentes va más allá del beneficio de las multinacionales. Las patentes no son fines en sí mismos, sino medios al servicio de la innovación tecnológica que favorecen el bienestar social y el progreso económico. Realmente es un dilema moral
alcanzar el equilibrio entre recompensar, por un lado, a los que han hecho un esfuerzo para obtener la invención y la posibilidad, por otro, de extender sus efectos positivos sobre el conjunto de la humanidad. Dilema que, en todo caso, hay que solucionar con la solidaridad de todos, inventores, empresas, gobiernos e incluso los propios ciudadanos. Nunca podremos resolver este dilema ético negando el derecho de patente. Ello supondría, sin duda ninguna, frenar la investigación y, con ello, como decía antes, el progreso técnico, económico y social de toda la humanidad, lo que a la larga terminaría perjudicando en mayor medida a los más vulnerables. Un último argumento. Si no hubiera patentes, seguramente hoy no tendríamos vacunas contra el COVID, ni nosotros ni los países del tercer mundo, y la pandemia sería un problema aún más grave para toda la humanidad. La otra forma de creación intelectual que decía hace referencia a los derechos de autor, esto es, a la manifestación estética de la literatura, el arte o la música, que sirve para satisfacer necesidades inmateriales, intangibles de la persona humana. También aquí surge la polémica sobre si debe protegerse a los creadores de estas obras. Todos los ordenamientos jurídicos defienden su protección, pero también aquí hay opiniones encontradas. Quizá por eso, y porque cada día son más fáciles de violar estos derechos con las nuevas tecnologías, lo que ha dado lugar a lo que se denomina piratería cibernética, la protección de los derechos de autor es un tema de gran trascendencia y siempre de gran actualidad. Una de las infracciones más graves que pueden cometerse contra los derechos de autor es el plagio. Sobre este tema, tal como reza en el título de la lección, nos centraremos el resto de nuestra exposición. Para ello partiremos de una pregunta. ¿Por qué debemos defender la propiedad intelectual? El derecho de autor es un bien inmaterial. La obra literaria, científica, artística o musical se explica como una emanación de las convicciones éticas y estéticas de una persona. Expresa la sensibilidad y la inteligencia de su creador. Su defensa, a nuestro modo de ver, es imprescindible para mantener la libertad de creación de bienes intangibles para la sociedad. El autor, al crear una obra, enriquece a todos. Si no protegemos a los creadores, limitaremos el acervo cultural de la humanidad. ¿O acaso alguien cree que Cervantes, Shakespeare, Goethe o Mozart hubieran producido su ingente e inmortal obra si no hubieran obtenido una compensación económica por su trabajo y la certeza de la fama en su tiempo y la inmortalidad en todos los tiempos? Decía antes que una de las formas más graves de atacar los derechos de autor es plagiar una obra. Esto es, atribuyéndose falsamente la autoría de una creación ajena. El plagio ha merecido desde antiguo la repulsa en el sentir popular. Y este rechazo se explica fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque el plagio encierra una mentira, una falsedad. Se engaña sobre la verdadera paternidad, maternidad de una obra. Y en segundo lugar, porque supone un robo a la fama, a la gloria, al patrimonio del autor de una obra del espíritu. Sin embargo, a pesar de esta evidencia en el sentir popular, hay sectores, aunque sean minoritarios, que se oponen al reconocimiento de los derechos de autor. Las corrientes que niegan los derechos de autor suelen apoyarse en ideas ácratas, ideas socializantes. Otros, los que son partidarios de la teoría de la intertextualidad,
Niegan la ilicitud del plagio porque no reconocen la auténtica originalidad. Para ellos, cualquier texto remite a otro anterior. Es decir, no existe nada nuevo bajo el sol. En una era caracterizada por el acceso gratuito y prácticamente ilimitado a ingentes volúmenes de información electrónica, no nos debe extrañar que ciertas corrientes, entre ellas la generación llamada Z, totalmente digitalizada, aboguen por defender la desaparición de los derechos de propiedad intelectual e implantar incluso el software libre en informática. Sin embargo, estas opiniones, a pesar de, como dije antes, que son minoritarias, son defendidas con bastante arraigo, pero tienen poco reflejo entre los ordenamientos estatales. Países socialistas o comunistas, como puede ser Cuba, China o incluso Corea del Norte, los protegen, incluso cada vez con mayor ímpetu. Por ejemplo, en Cuba antes no se tipificaba el plagio y ahora ya está penalizado como una conducta típica del Código Penal. Y ello por la sencilla razón de que ceder a las pretensiones abolicionistas supondría, como decíamos antes, privar a la sociedad de uno de sus mayores tesoros, su acervo cultural. Pero hagamos un poco de historia sobre la protección de los derechos de autor para situarnos en el momento actual. El primer testimonio que se conoce en la historia de la autoría data del año 2300 a.C. Está asociado al nombre de una princesa sumeria llamada Eneduana. A partir de entonces, todos los creadores, salvo raras excepciones, han querido dejar testimonio de la autoría de sus obras. Para analizar las fuentes sobre la protección del derecho de autor, no debemos ir más allá de la Grecia o Roma clásica. Pondré algunos ejemplos para entender cómo se concebía en estas épocas. En Grecia, como precedente notorio, se cita el caso de Hemodore, un librero poco escrupuloso que, tras asistir a un discurso de Platón, lo copió y lo llevó a Sicilia para venderlo. Este caso lo conocemos no directamente, sino a través de una carta de Cicerón a Atticus, el cual hacía lo propio con las obras de Cicerón y al cual criticaba. Pero quizá la primera crítica contra el plagio se encuentra en el poeta romano Virgilio. Publio Virgilio observó que un poema suyo apareció copiado en una puerta del palacio de Augusto, firmado por un tal Batilo, por lo que Virgilio se vio obligado a escribir en la misma puerta otro poema con las ya eternas palabras «sic vos non vobis», con las que, haciendo referencia al aprovechamiento de los trabajos en el mundo animal por otros, viene a decir: «Yo compuse estos versitos y otro se llevó la honra. Sic vos non vobis». Sí, así de vosotros, pero no para vosotros. El poeta hispano-romano Marcial fue el primero en atribuir la condición del plagiario al que hurta la obra del espíritu de otro. Para ello hizo un paralelismo entre el hurto del esclavo, que era el auténtico plagio en derecho griego y romano, y lo asimiló al hurto de la obra de la inteligencia. Desde entonces, esta acción la conocemos en todo el mundo por plagio. En la Edad Media no hubo un marco adecuado para el reconocimiento del derecho de autor. Prácticamente las creaciones eran anónimas. El hombre ilustrado del medievo, más preocupado por la vida de ultratumba que por la terrenal, solía retirarse a los monasterios. Pero el monasterio no era el lugar adecuado para la existencia de la propiedad intelectual ni industrial, ya que la gloria y la riqueza no pueden servir de estímulo para quien comienza su retiro haciendo voto de pobreza. En cambio, en el Renacimiento, con el culto a la individualidad,
supuso el fin de la creación anónima. A partir del siglo XVI-XVII comienzan a firmarse todas las obras literarias o las obras musicales. E incluso más, en las obras musicales que se imprimían, comienza ya a imprimirse la leyenda con consensu autoris, es decir, con permiso del autor. Del siglo XVII citaré otro caso en el que se critica, aunque fuera moralmente, el plagio. Es del poeta francés Boileau. En uno de sus epigramas, Remedos de Marcial, critica al abad Roquete, porque en sus sermones utilizaba las obras de otro, y así le dice que se adornaba con las plumas de otros. Pero en esta época, la crítica al plagio, la defensa de la autoría, tiene un mero valor honorífico. Es simplemente lo que se defiende. Es el punto de vista moral del reconocimiento de la labor de una persona. El reconocimiento del derecho de autor como auténtico derecho tiene lugar con la Revolución Francesa. La Asamblea Revolucionaria, que había abolido todos los privilegios de clase, consagra la propiedad intelectual como un auténtico derecho en sendos decretos de 1791 y 1793. A partir de ahí, las ideas jurídicas y revolucionarias francesas se expanden por toda Europa con las conquistas de Napoleón y, por supuesto, también penetran en nuestro país. Pero estamos hablando del plagio y no sabemos qué es el plagio. ¿Qué es el plagio? Pese a la conciencia popular que critica lo que es el plagio, no encontramos una definición unívoca, una definición aceptada por todos sobre lo que es el plagio. Quizás la dificultad provenga de dos causas. En primer lugar, porque en el plagio se mezclan cuestiones jurídicas y extrajurídicas. Y en segundo lugar, porque no existe un solo plagio. Normalmente hablamos o pensamos en el plagio literario, pero también está el plagio científico, el plagio musical, el plagio artístico, y dar un concepto para todos estos tipos de plagio es difícil. Por tanto, nos limitaremos a dar un concepto breve de plagio para situarnos en la actualidad. ¿Qué debemos entender por plagio? Para entender el concepto de plagio de una forma adecuada, hay que irse a su raíz griega. En griego, la palabra, el adjetivo plagios, significa algo como engañoso, trapacero u oblicuo. Por tanto, el plagio, con carácter general, podemos decir que es la falsa atribución de la autoría de una obra ajena. Y esta tiene un doble sentido. Plagio es tanto el que reproduce total o parcialmente una obra ajena, clonándola, es decir, cambiando solo el nombre, como aquel que realiza una copia servil, una burda imitación de una obra ajena, haciéndola pasar como propia. Aquí es donde están las mayores dificultades para saber cuándo existe o no existe plagio. El plagio, en definitiva, resulta una actividad poco creativa, que carece de originalidad y de talento. Y como dice el Tribunal Supremo, aunque el plagiario a veces exhiba cierta viveza, maña o espabilo. El plagio, por tanto, le falta creatividad y originalidad. Por eso, en las acciones que son meras copias serviles, es difícil de saber cuándo hay plagio. El plagio, en todo caso, debe afectar a elementos estructurales, a elementos básicos, no a los accesorios o sustanciales. Esto es así porque es difícil también diferenciar entre lo que es una mera imitación y lo que es un plagio. Así, por ejemplo, el falso Quijote de Avellaneda nunca lo podemos tildar de plagio porque es una mera imitación. Es una obra diferente. Pero
¿qué es el plagio? ¿Cómo está el plagio en nuestros días? En la actualidad hay que decir que la lucha contra el plagio se proyecta en dos direcciones. Por una parte, se centra en la defensa de las facultades reconocidas a los creadores o a los titulares de derechos de autor, es decir, lo que la tutela tradicional reconoce como propiedad intelectual estática y que tiene su defensa ante los tribunales tanto por la vía civil como por la vía penal. Pero también, dado que las nuevas tecnologías facilitan la copia ilegal de trabajos científicos y docentes, ha surgido la necesidad en el mundo académico de incrementar la lucha contra el plagio para preservar la excedencia académica y el rigor científico. Dentro del ámbito académico, salvo los alumnos, que ya sabemos que reproducen páginas enteras de Internet, es difícil perseguir judicialmente una obra plagiada y al plagiario. No porque no existan plagios, sino porque los autores plagiados no tendrán apenas interés en perseguir esos plagios por la forma en que se producen. En una tesis, en un trabajo fin de grado o de máster, lo que se produce con mucha frecuencia son un cúmulo de microplagios. Esto es, una multitud de pequeños plagios que afectan a muchos autores. Veamos algunas formas de estos microplagios que hacen que los propios plagiados o las personas que son afectadas por estos plagios no las persigan, no tengan interés en perseguirlos. Hay algunas manifestaciones de microplagios, por ejemplo, el denominado plagio mosaico. El plagio mosaico supone incluir material extraído de múltiples fuentes en pequeñas dosis, por supuesto, sin citar a nadie. También tenemos el denominado plagio remix. El plagio remix supone parafrasear a muchos autores sin citar sus nombres y copiando las ideas. Como vemos, los plagios son múltiples. También tenemos el conocido como plagio híbrido, que consiste en combinar elementos correctamente citados de una fuente con otros que no se citan, con lo cual estamos confundiendo al lector. Y para terminar con estos microplagios, citaría el reciclado, el denominado autoplagio, que es la utilización de fragmentos de trabajos anteriores propios del autor, haciéndolos aparecer como una aportación nueva. Esta conducta, lógicamente, no es una conducta plagiaria, puesto que no se cita a una persona ajena, se autocita a uno, con lo cual puede afectar más bien a la excelencia académica, pero no es un plagio. Como puede observarse, como decía antes, estos microplagios en trabajos académicos son difíciles de perseguir judicialmente, debido a la escasa identidad de los perjuicios irrogados. De ahí que en estas hipótesis sea la honesta y rigurosa práctica científica lo que más interese preservar. A tal respecto, la aún no nata ley anteriormente llamada de convivencia universitaria, ahora parece que se va a llamar LOSU, prevé las sanciones para estos supuestos. Sanciones que pueden llegar a la expulsión temporal de la universidad o a la pérdida de derechos de matrícula en el curso. Pero no solo en el mundo académico hay plagios. Podemos decir, en Román Paladino, que en todas partes cuecen habas. El plagio es el deporte nacional e internacional. Se dan plagio no solo entre profesores y alumnos, en igual o mayor medida entre autores musicales, escritores o cineastas, por no dejar de citar a los políticos, a los que englobaremos dentro del mundo académico. Todos hemos conocido y oído sobre personajes públicos a los que se les ha imputado la acción de plagiar. Siempre tienen o resuenan más los casos que afectan a los personajes públicos, a los políticos. Fuera de España, para poner unos ejemplos de cómo está el plagio, pues se han producido recientes casos en los que se ha tenido que dimitir por la acusación de plagio. A la buena de Angela Merkel, premio Carlos V,
le han dimitido varios ministros. En 2011, el ministro alemán de Defensa, porque la universidad le revocó el título de doctor por unas prácticas indebidas en la cita. En el 2013 también le dimitió la ministra de Educación y Ciencia, y más reciente, en el 2021, ha tenido que dimitirle también por la misma causa la ministra de Familia. También en el Europarlamento se ha visto afectado por los casos de plagio. La vicepresidenta del Parlamento dimitió en el año 2011 por la misma causa. E incluso un jefe de Estado ha tenido que dimitir. El presidente de Hungría dimitió en 2012 porque se le descubrió un pecado de juventud. Varias décadas antes había plagiado su obra y al salir a la luz no tuvo más remedio que dimitir. También en España hemos tenido casos de algunas dimisiones, concretamente de 2 mujeres en el año 2018 y 2019. Pero no solo en el mundo de la política hay plagios, en todos los demás órdenes y campos. Por ejemplo, en la literatura. En la literatura es conocido el caso de Vázquez Montalbán, que fue condenado en 1990 a pagar 3 millones de pesetas de indemnización a un profesor de la Universidad de Murcia por haberle plagiado la traducción de la obra de Shakespeare, Julio César. Vázquez Montalbán tuvo el descuido de no borrar las pistas. Las mismas omisiones que había hecho el profesor al traducir la obra, él también las hizo. El escritor peruano Alfredo Brie Echenique también fue acusado de haber plagiado 16 artículos de periódico, entre ellos del periódico de Extremadura o de la revista literaria Jano. Lucía Echeverría, también en 2005, fue acusada de plagio por una obra, aunque ella decía que eran meras inspiraciones. Al final tuvo que haber un arreglo amistoso. Pero incluso hasta nuestro premio Nobel, Camilo José Cela, se ha visto envuelto en un caso de plagio, que incluso llegó a los tribunales por una querella penal y que concluyó al fallecer don Camilo José Cela. También vemos la práctica de los famosos o famosillos o escritores que incurren en la práctica de utilizar ghostwriter, es decir, falsos escritores, escritores fantasmas o lo que normalmente conocemos como negros. Estos, aparte de utilizar ghostwriter de negros, también lo que les ocurre es que a veces estos negros les plagian, como ocurrió a una presentadora de televisión en el año 2000 con una novela que tuvo un éxito importante y después se descubrió que no la había escrito ella y que el que la había escrito había plagiado. Pero también en el mundo del cine también hay plagios. Vamos a poner algún ejemplo más para ver la extensión que tenemos. La película El Rey León se le ha acusado de plagio con el clásico Kimba, el león blanco, de Osamu Tezuka. E incluso una película que nos divirtió a todos mucho, la película El Golpe, de Paul Newman y Robert Redford, pues también tuvo que suspender el rodaje porque un autor de una novela de gángster les demandó porque decía y probó que la trama argumental era la misma que él había escrito en su novela anterior. Tuvieron también que indemnizar para reanudar las grabaciones. En el ámbito de la música, podemos decir que, por ejemplo, Michael Jackson pues, se vio envuelto también en una acusación de plagio por su canción Wanna Be Starting Something, o Shakira por su hit Loca, o Enrique Iglesias por Bailando, o Madonna por el tema Frozen. Incluso en el arte, el artista estadounidense Jeff Koons y el Centro Pompidou de París fueron condenados por el Tribunal de Gran Instancia de París al pago de multas por también haber plagiado una obra. E incluso, ya para finalizar, el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, en su faceta menos conocida, la de pintor, también fue acusado de plagio. Como dije al principio, en todas partes cuecen habas. El plagio es un deporte nacional e internacional. Y ya para concluir,
Hemos visto que la protección de las creaciones de la inteligencia es una cuestión polémica que genera grandes controversias en el orden jurídico, económico y ético. En lo que respecta a las patentes, realmente resulta un dilema moral alcanzar el equilibrio entre la explotación de una invención por sus titulares y los efectos positivos que podría conseguirse sobre el conjunto de la humanidad con una dispensación gratuita de medicamentos. Dilema que, como decía antes, hay que resolver con un sentido ético, pero también pragmático. Nunca lo resolveremos negando el derecho de patentes. Supondría ralentizar la investigación y el progreso de la humanidad, lo que a la larga perjudicaría siempre en mayor medida a los más desfavorecidos. Efectos parecidos tendríamos si dejamos de tutelar las creaciones literarias o artísticas. Decía un escritor francés, Michel Snyder, en su obra Voleurs de mots, ladrones de palabras, que hay dos maneras de decir que el plagio no es un problema. No verlo por ninguna parte y afirmar que está por todos lados. Hegel, por su parte, sostenía que el plagio no es competencia de la crítica literaria ni de la justicia, es más bien una cuestión de buenos modales. En otras palabras, es un problema de buena educación o de mera cortesía. Sin embargo, frente a los que niegan los derechos de autor e inventor, hemos de tener claro que nos desenvolvemos en un mundo tecnocomunicacional, al que se le ha dado en llamar sociedad de la información y del conocimiento, con nuevas pautas de desarrollo social y económico que exige que los Estados protejan adecuadamente los intereses de todos sus ciudadanos. En esta línea se enmarca nuestra exposición. Proteger las creaciones de la inteligencia sirve para preservar la facultad creadora del género humano. La protección de las creaciones de la inteligencia salvaguarda el patrimonio intangible y el progreso económico y social de los pueblos. Para terminar, una pregunta. Sin la tutela de estos derechos, ¿qué tendríamos? Sin duda ninguna, no solo seríamos más pobres económicamente, sino que correríamos el riesgo de convertirnos en indigentes culturales. Muchas gracias. El señor don Rafael España Santamaría, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, tiene la palabra. Gracias, señor vicerrector, rector hoy en funciones. Desearle, por supuesto, una pronta recuperación al rector. Compañeros de mesa, secretario, presidente del Consejo Social, presidenta de la Asamblea, presidenta del Tribunal Superior de Extremadura, alcalde de Badajoz, presidente Monago, miembros de la comunidad universitaria, invitados en general, autoridades regionales y locales, académicas, políticas y militares. Buenas tardes a todas y a todos, ya a estas horas. En primer lugar, disculpar la no presencia en este acto del presidente de la Junta de Extremadura por motivos de agenda, le han impedido, siendo uno de los actos en los que no suele en ningún momento faltar. En segundo lugar, dar la enhorabuena a los nuevos doctores y agradecer la magnífica ponencia, señor catedrático, acerca del plagio y de los derechos de autor. Creo que ha sido fantástica. Antes de dar inicio a la intervención, mostrar
y dejar patente, como no debe ser de otra manera, mi cariño, reconocimiento y especial recuerdo para todas aquellas personas que, integradas en la comunidad universitaria extremeña, en este caso en particular y nacional en general, alumnos incluidos y que desgraciadamente se han quedado en el camino debido a la dureza de esta pandemia que llevamos padeciendo por algo más de año y medio ya de tiempo. Desde esta tribuna quiero expresarles mi más sincero y sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de todas y todas cuantos hoy no pueden compartir con nosotros este inicio del curso académico. Igualmente, felicitar a la Universidad de Extremadura y a toda la comunidad por el enorme esfuerzo realizado en este tiempo, todos juntos, para lograr en un tiempo récord migrar y adaptar las enseñanzas a los múltiples condicionantes e incertidumbres que esta pandemia provocó o ha provocado, y por supuesto en el mundo de la enseñanza, y habernos dado un ejemplo de adaptación, de capacidad, de resiliencia y haber sabido compatibilizar la presencialidad y la virtualidad en los términos formativos. Una transformación del modelo educativo de tal calibre conlleva ineludiblemente afrontar una multitud de problemas que nunca antes se habían visto encima de la mesa, ni tan siquiera yo creo que se habían considerado o contemplado. Por tanto, reiterar mi felicitación en la forma y el modo de abordar desde la universidad este trago, ¿no? Juntos hemos aprendido además a que podemos llegar a ser mucho más ágiles de lo que somos habitualmente, que cuando necesitamos y lo queremos somos capaces de hacerlo excepcionalmente bien. Por tanto, yo creo que debemos intentar desterrar de nuestro lenguaje el somos lentos, las inercias, porque bien puede convertirse finalmente en una mera excusa para no abordar los grandes cambios o los grandes retos que en estos momentos tenemos por delante y debemos abordar. Esfuerzos y desafíos que se han acometido, que no han sido pocos, atendiendo a las necesidades, pero sobre todo primando la calidad y la seguridad de la comunidad estudiantil. Debemos ser conscientes de que muchos de estos cambios suponen un cambio y un avance que no va a tener retorno. Debemos de saber, por tanto, adaptarnos a estos nuevos tiempos y deberíamos de ser conscientes, por tanto, de que estas circunstancias surgidas de la dificultad son una oportunidad inmejorable y que nuestro sistema universitario debe aprovechar para convertir todas estas amenazas que hemos vivido y hemos padecido en oportunidades como ya en ciertas cuestiones se ha llevado a efecto. Más que considerar, además, que las nuevas generaciones de universitarios puedan verse afectadas negativamente, yo creo que debemos de tener una mirada positiva en ese aspecto respecto a la capacidad que han tenido de desarrollar aptitudes y habilidades que, sin duda, se han promovido dentro de este contexto de incertidumbre y cambio constante. Me atrevo a creer, sinceramente, que esta generación va a estar mucho mejor preparada por cuanto a capacidad de adaptabilidad, de adaptación a los retos que se le presenten en la vida, incluso a la hora de enfrentar cualquier cuestión desconocida. Hechas estas primeras apreciaciones, comentarios, me permitirán que comparta con todos ustedes una serie de reflexiones, no me extenderé mucho. Si algo hemos aprendido durante la pandemia, y yo creo que así ha quedado patente a lo largo de la misma, es que la ciencia y, por ende, la investigación ha resultado fundamental para avanzar y salir adelante en un menor tiempo de esta tremenda lacra, ¿verdad? Y que, además, deberemos, seguro, en un futuro enfrentarnos a otras tantas, con lo cual yo creo que es el momento de no olvidarnos de la capacidad de la ciencia y la investigación, y en ese sentido, la academia como motor en esos cambios. Apostar, por tanto, y más que nunca por la investigación es apostar por conquistar el futuro de nuestra sociedad. Y en ese sentido tenemos un papel fundamental desde la sociedad, pero principalmente yo creo que desde la academia. No debemos pensar que es casualidad, por otra parte, el avance de la Universidad de Extremadura en el ranking académico de Shanghái, pero tampoco debemos caer en la autocomplacencia. Habéis vuelto en la universidad a subir un peldaño íntimamente ligado precisamente a la contribución de la investigación. Yo creo que debemos de ponerlo de relieve y en valor. Como bien saben, a ese respecto, desde el Gobierno regional se apostó y se aprobó en
pasado ejercicio, el Pacto por la Ciencia y la Tecnología. Ciencia para ayudar precisamente a sostener esa economía, ese cambio de modelo productivo por el cual apostamos en nuestra región, impulsar, por tanto, la inversión público-privada en la I+D+I, con el fin de alcanzar estándares nacionales en un primer escalón y después los europeos. La universidad, por tanto, va a ser es una de las principales palancas que debe adelantarse, además, a todos estos cambios y a las nuevas demandas profesionales. Y en ese sentido, todos debemos acometer con éxito la transformación ecológica y digital que se nos presenta en estos momentos en nuestro modelo productivo, apostando y desde la transferencia del conocimiento, incentivando, por tanto, también la colaboración universidad-empresa, ayudando con ello a que lo público y lo privado converjan en los ámbitos de la innovación. La universidad, la administración y las empresas, por tanto, tenemos el deber de encontrar las sinergias capaces de crear una red de colaboración y un foco de atracción de nuevos proyectos, cambiando y adaptando todo nuestro entorno a los retos que están por venir y donde, además, los representantes de empresarios, industrias, cámaras de comercio, agentes sociales y económicos y, en definitiva, todos tenemos mucho que decir. La nueva era post-COVID que está llegando va a necesitar nuevos referentes y la universidad debe y va a estar con toda seguridad a la altura. Debe situarse al servicio del modelo productivo que queremos para nuestra región y tener una visión compartida en torno al horizonte 2030, articulando mecanismos para poner a trabajar la inteligencia colectiva en favor de la Extremadura moderna que todos deseamos. Para ello debemos ser capaces de reorientar el uso de los recursos que tenemos, sacar el máximo provecho, generando redes de cooperación e investigación transfronterizas, si es necesario, aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética o la planificación avanzada aplicada a la producción, el transporte y la logística, como algunos ejemplos de acciones que hemos emprendido de forma conjunta. Hoy tenemos la certeza de que Extremadura debe abordar el mercado internacional desde nuestra agroalimentación, desde la salud y el bienestar, la cultura y el turismo, a través de los vectores fundamentales como son la transición ecológica y la transformación digital. Y las respuestas para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra educación, para competir y encontrar soluciones científicas a los grandes desafíos que nos ha tocado vivir, para ofrecer, en definitiva, a los extremeños la mejor región posible para su desarrollo personal, cultural y profesional. Todas ellas se encuentran en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Porque ya no se trata de proteger a la ciencia en sí, sino de ir todos a una para protegernos a nosotros y, por tanto, a nuestro futuro. Desde el Ejecutivo regional somos conscientes del papel que juega la universidad en esa transformación de nuestra región y de ahí la importancia de establecer un sistema de financiación acorde a las necesidades de los tiempos que nos suceden. Por eso debemos continuar trabajando y contáis con nuestro compromiso para avalar y acordar de forma inminente una financiación pública suficiente y plurianual que asegure los criterios de calidad en el desempeño docente e investigador, la innovación y la transferencia del conocimiento. Un régimen de financiación que, garantizando siempre la autonomía universitaria, sepa combinar la transparencia, la flexibilización, la reducción de burocracia y, sobre todo, que facilite la colaboración con el ámbito de la empresa y nuestro tejido productivo. Pero esta crisis de la que estamos saliendo también es una oportunidad para que la universidad afiance la preparación de los estudiantes ante la nueva sociedad del conocimiento tecnológico y que posibilite, a su vez, el aprendizaje a lo largo del ciclo de la vida de las personas para enfrentarse a la volatilidad de los tiempos en los que vivimos. Las universidades ya no despiden a sus alumnos al finalizar sus estudios. Esto va cambiando de manera drástica y, además de la formación en grados y másteres, la formación deberá adquirirse en sistemas de aprendizaje continuo. Los egresados van a necesitar más conocimiento y formación complementaria combinada precisamente para adquirir nuevos conocimientos o redireccionar sus perfiles mediante la adquisición de nuevas competencias a medida que la economía de nuestra sociedad se va transformando. En Extremadura está sucediendo, como bien sabéis, y sobre todo en algunas de las propuestas en las que ya estamos colaborando en el entorno de la energía, la logística o el agua. Sin ninguna graduación va a ser la última y definitiva,
sino solo la finalización de periodos formativos. Tenemos, por tanto, que asegurar que la oferta y la demanda educativa estén preparadas para este paradigma y, por tanto, se adecúen a ellas. El tiempo actual ha multiplicado las condiciones de incertidumbre y velocidad de cambio, haciendo que nuestros modelos tradicionales de producir, relacionarnos, trabajar, consumir o entretenernos hayan cambiado posiblemente para siempre. En la pasada década todos intuíamos, pensábamos en un futuro del trabajo vinculado inevitablemente a la automatización o a la digitalización, pero hoy el debate sobre la naturaleza de ese trabajo se ha acelerado. ¿Cómo y dónde se va a trabajar? ¿De qué manera el trabajo y la fuerza laboral se van a organizar? ¿Cómo se articulará esa relación empleado-empleador? Y, fundamentalmente, ¿qué capacidades van a ser necesarias para dar respuesta a las nuevas realidades post-COVID y no quedar rezagado en el mercado laboral? Sobre la base del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los nuevos fondos europeos, debemos, por tanto, trabajar juntos e implicarnos en esa gran transformación, porque estos fondos van a ser palancas claves para la transformación en el medio y largo plazo de nuestra región. Y esos proyectos de inversión van a requerir de nuevos puestos de trabajo. Pero para esto y para que estas oportunidades se materialicen, son indispensables dos cuestiones. Una, que la Junta de la Universidad de Extremadura, junto con el sector empresarial, el mundo empresarial, tomemos las riendas y actuemos como catalizadores de ese proceso, trabajando como un único equipo para forjar un futuro mejor, más sostenible y, sobre todo, lleno de oportunidades. Y, por otro, y vinculado a este primero, que seamos capaces de captar talento, de retenerlo y atraerlo. En el entorno universitario, además, existe esa capacidad muy importante de explorar esa captación de talento y conectarlo con la empleabilidad para que esté alineado precisamente con esos nuevos vectores de desarrollo y de crecimiento que queremos desarrollar en nuestra región. Porque estos nuevos proyectos cada día buscan y buscarán durante los próximos años administraciones e instituciones más ágiles que quieran y sepan además apoyar a las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes. Además, que cuenten con ecosistemas más inteligentes, más innovadores, más digitales y, por supuesto, también que cuenten con los recursos y que estos sean más ecológicos, sostenibles, conectados, con más derechos sociales y en ámbitos donde la paz social sea un valor añadido en ese territorio, además de contar con buenos sistemas de salud. Justo eso es lo que pretendemos y lo que queremos de Extremadura. Aprovechamos, por tanto, esa oportunidad todos juntos y nada más. Muchísimas gracias. Señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, señor presidente del Consejo Social de la Universidad, señora presidenta de la Asamblea de Extremadura, señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, señor presidente de la Diputación de Cáceres, señor alcalde de Badajoz, presidente Monago, resto de autoridades civiles, militares y eclesiásticas, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es un honor darles la bienvenida a este acto solemne de apertura del 49º curso académico de nuestra universidad, tanto a los miembros de la comunidad universitaria como al resto de asistentes. En este último caso, la bienvenida se une al sentimiento de gratitud por su presencia en este acto de gran importancia para nuestra institución y que deseamos hacer extensivo a aquellos organismos a los que representan y que nos hacen sentir arropados por el resto de la sociedad. Cabe destacar la presencia del señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital como responsable máximo de los asuntos universitarios, tanto docentes como investigadores. Este gesto, por repetido, no pierde su valor. Siéntase bienvenido en esta su casa de nuevo. Su presencia la entendemos como un respaldo del Gobierno regional hacia la Universidad de Extremadura. Es también preciso darle la bienvenida por primera vez en este acto al nuevo presidente del Consejo Social
don Antonio Huertas Mejías. Es todo un honor contar con usted y su experiencia guiando el máximo órgano de la universidad. En el breve plazo de tiempo que ostenta el cargo, ha demostrado un empuje, una ilusión y unas ganas de aportar nuevas ideas que nos transmiten una expectación en el futuro que se avecina. Al igual que en el curso pasado, y a pesar de ser algo recurrente, es necesario tener un considerado recuerdo hacia las numerosas víctimas que ha provocado la COVID-19. A pesar de ser la comunidad universitaria un subconjunto pequeño de la sociedad, también nos hemos visto afectados directa e indirectamente. Directamente por el intenso dolor debido a la pérdida de 2 compañeros en activo víctimas de esta pandemia. Nos referimos a los profesores Álvaro Bernat García y Juan Ruiz Martínez, que fallecieron ambos el 27 de enero del 2021. Indirectamente, por el elevado número de personas relacionadas con miembros de la UEX que han padecido e incluso fallecido por esta enfermedad. A pesar de las circunstancias, el comportamiento de la comunidad universitaria ha sido, a nuestro parecer, muy destacable. La Universidad de Extremadura está constituida por unas 25.000 personas entre trabajadores y estudiantes. Dados los datos obtenidos de los diferentes colectivos, la incidencia de casos positivos totales entre el 1 de septiembre del 2020 y finales de junio del 2021 fue del 2,5%, mientras que en la comunidad autónoma fue del 7,6%. Estos resultados son fruto de la responsabilidad colectiva e individual de cada uno de los miembros de nuestra institución, a quienes repetidamente hemos manifestado nuestro agradecimiento y felicitación por la consecuente actuación y que nos ha permitido desarrollar el curso de manera presencial sin contratiempos excepcionales. Lamentablemente, otros compañeros y antiguos miembros de la UEX también nos dejaron a lo largo del curso pasado, por ejemplo, el reciente fallecimiento de don Francisco Pedraja. La pérdida de todos ellos nos produce tristeza, pero su recuerdo seguirá guiándonos en nuestro camino. Nuestra obligación es seguir construyendo el camino que ellos iniciaron y este será nuestro mejor tributo a su memoria. Por ello, como fruto del trabajo continuado de nuestra universidad, debemos felicitar y felicitamos a las 3.393 personas, 2.107 mujeres, el 62%, y 1.286 hombres, el 38%, que han obtenido este pasado curso académico sus diplomas de grado y máster. Estos números representan el esfuerzo y dedicación de una buena parte de nuestra juventud. Sus títulos acreditan y garantizan su formación y su competencia ante la sociedad, y debemos valorar su mérito junto con el de los docentes que les han acompañado en este camino. Les deseamos el mayor de los éxitos en su próxima actividad laboral. En este mismo curso académico, como ya ha dicho el señor secretario general, se han defendido 127 tesis doctorales. Dicho de otra forma, 127 personas han obtenido el mayor rango académico posible en nuestra universidad. Felicitamos a los nuevos doctores que están representados en este acto por los aproximadamente 50 que han decidido investirse con los honores que su reciente rango les otorga. A todos ellos, graduados, másteres y doctorados, les pedimos que recuerden siempre a su alma mater y que allá donde vayan tengan presente que el mejor servicio que le pueden prestar a esta institución es su profesionalidad y su buen hacer. Ciñéndonos al desarrollo del acto, el señor secretario general ha presentado, como es habitual, la memoria del curso anterior, documento que muestra una visión concisa de nuestra actividad en el pasado curso académico. En este sentido, debemos felicitar especialmente a todos los miembros de la Facultad de Veterinaria, profesorado, personal de administración y estudiantes, representados hoy por su decano, y quienes en este pasado curso han unado sus esfuerzos para conseguir el reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, mediante los diplomas de los programas Audit y Acreditación Institucional. Profesor Pérez Martín, traslade nuestra enhorabuena a su facultad y estamos seguros que compartirá un recuerdo especial a su predecesora, la profesora Martínez Tranco. Como cada año, este mes de agosto ha sido publicada la edición del 2021 del ranking de Shanghái. La Universidad de Extremadura aparece por tercer año en esta reconocida clasificación mundial de universidades y de igual forma este año hemos vuelto a mejorar nuestra posición en este índice, situándonos entre las 700 universidades más destacadas del mundo. Esta posición, trasladada al contexto nacional, nos coloca entre las posiciones 18 y 21 del conjunto de las 73 universidades españolas.
A pesar de las dudas que suscitan estas clasificaciones, es incuestionable la visibilidad que reporta a las universidades que aparecemos en ellas. Atendiendo a los datos objetivos que se utilizan en esta clasificación, debemos concluir que seguimos progresando y en la mejora de nuestra producción científica, tanto en cantidad como en calidad. Y es justo, por tanto, reconocer a nuestros investigadores por el esfuerzo permanente y mejorado que llevan a cabo. Mi felicitación al profesor don José Antonio Vega Vega por su notable representación de la elección inaugural de este curso. El atractivo del tema acerca de la protección del trabajo intelectual y el hincapié en las circunstancias que conllevan el plagio ha sido un acierto, así como su amena exposición. Y ha sido curioso e interesante saber que el plagio no es una cuestión de ahora, sino que se remonta muchos siglos atrás. Siguiendo la costumbre, queremos dedicar unas breves palabras sobre lo que debemos esperar para este curso que hoy inauguramos solemnemente. Por un lado, y respecto al funcionamiento diario de la UEX, se ha dispuesto a continuar con los procedimientos establecidos en el pasado curso para el presente, que comenzará el próximo lunes, día 6. Estos protocolos contemplan la presencialidad máxima en condiciones de seguridad. Así, seguirán siendo obligatorias las mascarillas, el uso de geles hidroalcohólicos, la ventilación de las aulas revisada por medidores de CO2 en los espacios docentes y otros elementos de protección como mamparas en puestos de exposición al público. La actividad docente híbrida se realizará cuando el grupo asignado en el aula supere el 60% de su capacidad nominal y los asientos utilizables estarán debidamente indicados. Estas son las medidas que se han venido cumpliendo y que nos dan un nivel suficiente de seguridad tras su implantación a lo largo de un curso y con los resultados que hemos comentado anteriormente. Será preciso, no obstante, estar atentos a la evolución de la actual ola de la pandemia y, sobre todo, tener en cuenta el estado de vacunación del conjunto de la comunidad universitaria antes de tomar nuevas medidas. En nuestro objetivo de retomar la normalidad en todas nuestras actividades docentes, hemos planteado el retorno de las actividades presenciales de la Universidad de Mayores de la UEX. Sus labores fueron suspendidas al inicio de la pandemia y no han sido retomadas de manera presencial por prudencia, teniendo en cuenta el colectivo al que están dirigidas. El elevado nivel de vacunación de sus alumnos nos ha animado a volver a la presencialidad en este curso. Nos sumamos a las palabras del señor consejero sobre el momento trascendental que afrontamos como región y como universidad. Y esperamos que ese plan de financiación de la UEX que ha mencionado en su discurso se vea materializado próximamente. De la misma forma, somos conscientes que los próximos meses van a ser, y de hecho ya lo están siendo, claves para el desarrollo de nuevos proyectos que vienen de hacernos dar un salto cualitativo. Permítame una breve descripción. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno español, la Universidad de Extremadura ya ha captado fondos de la partida para la recualificación del sistema universitario español, al igual que se han obtenido fondos para la modernización y digitalización del propio sistema universitario, ambas partidas por un montante próximo a los 7,5 millones de euros. También, de manera competitiva, se han obtenido fondos para sendos planes complementarios en biodiversidad, programa en el que la UEX actuará de coordinador a nivel nacional y en el de energía e hidrógeno verdes. La dotación de estos planes complementarios es de unos 10 millones de euros. En este sentido, la aparición simultánea del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía que se establecerá aquí en Cáceres creará un centro de atracción para nuevos desarrollos e inversiones. También tenemos diseñado, y a la espera de licitación, el proyecto para la instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en los campus de la UEX. Esta instalación permitiría alcanzar los objetivos de la reducción de la huella de carbono de la universidad, aliviar las delicadas cuentas anuales y unirse a los dos proyectos anteriores relacionados con las energías renovables. Este proyecto de instalación se encuadra perfectamente en el programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos del Gobierno. No obstante, estas partidas van a ser gestionadas por las comunidades autónomas. Le solicitamos, señor consejero, que como representante de los asuntos universitarios en la Junta de Extremadura interceda ante los responsables de transición ecológica en este asunto para que alcancemos una pronta solución. Dice el refrán que después de la tempestad viene la calma. Parece que el final de esta pandemia, que aún no ha acabado y frente a la que debemos mantenernos alerta, nos presenta un futuro prometedor y que podemos alcanzar si nos comprometemos con tesón y esfuerzo. Les aseguramos que la universidad hará todo lo que esté en su mano y más por contribuir
a ese nuevo escenario y al desarrollo de Extremadura. Acabo, como suele hacer nuestro rector, que le hubiera costado estar aquí, evidentemente, en estos actos, destacando el excelente trabajo de todas las personas encargadas de la organización. También expresar nuestro agradecimiento al coro de la universidad por su buen hacer, a pesar de no poder estar hoy presentes hoy físicamente. Y a todos ustedes, expresarles de nuevo nuestra gratitud por su presencia y por el sentimiento de ánimo y apoyo que para nosotros representa. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2021-2022 en la Universidad de Extremadura. Se levanta la sesión.